A mediados de octubre de 1922, un equipo de cineastas viajó a la pequeña ciudad de West Orange, en Nueva Jersey, para pasar unos días con el hombre más famoso del mundo, el tremendamente prolífico inventor americano Thomas Edison. A lo largo de los días que siguieron, las cámaras inmortalizaron al gran hombre mientras trabajaba, charlaba con sus empleados, llevaba a cabo sus experimentos en laboratorio o supervisaba pruebas de materiales de embalaje en sus fábricas y se mantenía al día de los últimos adelantos del invento por el que se hiciera famoso. Las invenciones de Edison son omnipresentes en nuestra sociedad. Han afectado a millones y millones de personas, cambiando su vida por completo. Vivimos en un mundo inventado por Edison. La luz incandescente, la grabación del sonido, el cine, innumerables inventos por los que Edison fue declarado inventor de la era moderna. Es una réplica de la primera lámpara. Pero la transformación del inventor en icono no se debe exclusivamente a una máquina. Hoy nos parece que nuestro mundo cambia a gran velocidad, pero los contemporáneos de Edison, que veían cómo se transformaba Manhattan, debieron de pensar que no sobrevivirían a tanto cambio. En plena carrera de América hacia la modernidad, Edison se convirtió en su principal estandarte. Hola, hola, hola. El alcance de su genialidad innata se multiplicó al infinito gracias a su sentido de la oportunidad, su talento para la autopromoción y su necesidad compulsiva de ganar. Edison era muy competitivo. Cuanta más gente hubiera buscando una respuesta concreta, más se empeñaba él en encontrarla. Le obsesionaba controlarlo todo. La intensidad de su ahínco terminó siendo una bendición a la vez que una maldición. Le costó la fidelidad de un amigo de toda la vida y el control de la industria a la que había dado vida, pese a que le garantizó una forma de inmortalidad. Ha habido muchos inventores, pero Edison era un ser aparte. Comprendió que para inventar algo no basta con tener una idea. Por eso se aseguró de convertir su nombre en una marca ineludible. A finales del invierno de 1876, los escasos residentes de Menlo Park, en Nueva Jersey, repararon en un nuevo y curioso edificio que se alzaba en lo alto de la colina que daba a la estación de tren. Cualquiera hubiera podido tomarlo por un colegio o un templo cuáquero, pero en realidad era un laboratorio. Un complejo de 460 metros cuadrados enteramente dedicado a llevar a la práctica las ideas de un solo hombre, un precoz emprendedor llamado Thomas Alva Edison. En todo el país no había otro laboratorio privado tan bien equipado. Desde jarras de boticario llenas de toda clase de sustancias químicas y materiales orgánicos hasta instrumentos científicos y herramientas. Edison tenía todo cuanto pudiera necesitar para someter a su voluntad al mundo natural. Pensaba que para inventar hacían falta diferentes clases de recursos. Así que Menlo Park se convirtió en una especie de página en blanco, donde desarrolló una forma de inventar absolutamente original. La mayoría de los inventores fueron personas que se habían propuesto un objetivo concreto. Tenían un trabajo fijo y sus invenciones eran una manera de facilitarlo. Edison dedicó su vida a ser inventor. A sus 29 años, Edison tenía la ambición desbordante de un hombre de origen humilde, pero tenía que demostrar todo. Su historia es la clásica historia americana. Tras unos comienzos modestos, un ascenso espectacular que no tardaría en ser relatado una y otra vez.
Nacido en 1847, Thomas Edison se crió en Port Huron, en Michigan, cerca de la frontera de un pequeño país que estaba a punto de hacerse grande. Ya de niño era todo agallas e iniciativa. Según contaría él mismo, su curiosidad rozaba el vandalismo. En cierta ocasión pasó varias horas sentado encima de unos huevos de oca de un vecino para incubarlos y prendió fuego a un cobertizo para ver qué pasaría. Solo estuvo escolarizado durante 3 meses, pero dedicó las despreocupadas tardes de su niñez a devorar la biblioteca local y a realizar innumerables experimentos químicos en el sótano de su casa. Sus padres no tenían recursos, así que para poder costearse sus pinitos comenzó a trabajar a los 12 años, vendiendo periódicos en el tren que unía a diario Port Huron y Detroit. En las estaciones que bordeaban la línea, Edison quedó fascinado con el telégrafo, que estaba empezando a unificar la joven nación igual que el ferrocarril, solo que a base de cables de cobre. En su mundo no había nada más revolucionario que el telégrafo, que podía transmitir información real a la velocidad de la luz. Gracias a una serie de tecnologías muy sofisticadas, Edison quedó fascinado. Era esa clase de chico. La fascinación de Edison por esta tecnología lo impulsó a querer dominarla. Aprendió código Morse de manera autodidacta y llegó a practicar el envío y recepción de mensajes durante 18 horas al día, hasta que por fin consiguió su primer trabajo de operador telegráfico en 1862 con tan solo 15 años. Para entonces se había dado cuenta de que estaba perdiendo oído. El tumulto del mundo le llegaba cada vez más amortiguado. Pero se dio cuenta de que en telegrafía la sordera le suponía una ventaja. Tal y como recordaría más adelante, en la oficina de telégrafos solo podía oír el instrumento que tenía delante. Al contrario de los demás operadores, no me molestaban los demás instrumentos. Creía que sus problemas de oído le permitían pensar más y concentrarse más. Se volvió muy introspectivo. A menudo se sentía solo, aunque estuviera rodeado de gente. Edison trabajó durante 5 años como operador de prensa, descifrando los puntos y rayas de los reportajes de actualidad a medida que iban llegando por cable. Pero en cuanto aprendió a dominar la tarea, dejó de motivarle. Su temperamento lo llevó a pedir el turno de noche, porque le permitía leer y hacer sus propios experimentos. Al poco tiempo ya trasteaba con el equipo telegráfico. Edison no tenía mucha educación formal. La mayor parte de su educación técnica provenía de la práctica del telégrafo. Las oficinas de telégrafos eran como escuelas de electricidad, así que se dedicó a estudiar la naturaleza de la electricidad y aprendió a desentrañar cómo funcionaba el sistema y cómo podía mejorarlo. Poco a poco, Edison comenzó a verse a sí mismo como un inventor. A principios de 1869, Edison dejó su puesto de operador telegráfico y con 22 años se fue a vivir a Nueva York para proseguir su carrera de inventor con solo un puñado de dólares que pidió prestados en los bolsillos de su traje raído. Pasó los siguientes años de su vida saltando de una empresa efímera a la siguiente y dedicándose sobre todo a desarrollar y fabricar toda clase de aparatitos telegráficos por encargo. Por aquel entonces, el sueño era un artículo escaso, tal y como recordaría el propio Edison más tarde, pero era meticuloso y tenaz, y no se dejaba intimidar por los desafíos técnicos. Cuando le encargaban que perfeccionase una máquina tosca, su mente se apresuraba en alumbrar una gama aparentemente inagotable de variaciones sobre la misma. Telégrafos automáticos, telégrafos con impresión y los llamados telégrafos múltiples, capaces de enviar más de un mensaje a la vez a través de un mismo cable. La industria floreciente lo recompensó brindándole confianza y dinero. Como dijo uno de sus socios, si me dijera que es capaz de hacer bebés con una de sus máquinas, no lo pondría en duda.
A mediados de la década de 1870, Edison tenía un palmarés creciente de exitosas patentes telegráficas y el suficiente capital como para financiar el laboratorio con el que soñaba, en Menlo Park. Edison corrió un riesgo real al instalarse en Menlo Park. Había que ser muy atrevido para montar algo tan novedoso como un laboratorio de invenciones. La idea era convertirse en un inventor profesional capaz de crear constantemente nuevas tecnologías. Pero si lo hizo es porque tenía un plan para convertirse en un gran inventor. Era algo asombrosamente revolucionario. Lo que quería Edison era inventar y punto. No quería volver a perder el tiempo con nada más. En mayo de 1876, Edison está ansioso por ponerse manos a la obra. Ya ha formado un equipo, un pequeño grupo de asistentes de laboratorio y mecánicos cualificados, muchos de los cuales llevan ya varios años trabajando con él. Solo queda instalar a su familia, su mujer, Mary, con quien se casó en 1871, y sus hijos, Marion y Thomas Alva Jr., o como los ha apodado este aficionado al Morse, punto y raya. Edison los instaló en una espaciosa casa al pie de la colina donde estaba situado el laboratorio. Aparte de los domingos, no le volverían a ver mucho más. Ya desde el principio, Menlo Park bullía de actividad. En las salas alargadas y abiertas del laboratorio podían llegar a trabajar hasta 12 hombres a la vez, llevando a cabo experimentos, cortando patrones o ensamblando máquinas rudimentarias. A Edison le encantaban los desafíos. Quería desentrañar todos los retos que prometieran ser interesantes. Su motivación tenía que ver con una curiosidad técnica, una especie de ambición por averiguar cosas que no se le habían ocurrido nunca a nadie. Quería formular preguntas nuevas y descubrir las respuestas. Aunque su principal interés seguía siendo el equipo telegráfico, el plan en Menlo Park era, tal y como confiaría Edison a un amigo, sacar un invento menor cada 10 días y uno importante cada mes más o menos. Nadie tenía unos recursos comparables a los de Edison. Podía decir a su equipo, tú trabaja con este tipo de carbono, tú con este otro y tú con este otro. Solía llevar la cuenta del número de horas seguidas que le había dedicado a cada cosa y luego intentaba batir su último récord. Su filosofía era vivir en la oficina, por así decirlo, y daba por sentado que todo el mundo debía ser así. Pasamos toda la noche haciendo experimentos y dormimos hasta el mediodía. Edison es incansable, contaría a su hermano Charles Batchelor, el principal asistente de laboratorio de Edison. Era un equipo de juerguistas, como una especie de fraternidad de universitarios, pero con el plus de que podían decir, aquí donde nos veis estamos en la vanguardia del progreso. Estamos en una era de prodigios tecnológicos, como podría haber corroborado cualquiera de los casi 9 millones de visitantes de la exposición del centenario. Inaugurada el 10 de mayo de 1876 en un área de 95 hectáreas en el Parque Fairmount de Filadelfia, la exposición marcó la puesta de largo de Estados Unidos como primera potencia industrial del mundo. Había una máquina de vapor tan potente que podía accionar simultáneamente cientos de máquinas. Un ascensor que permitía a un hombre subir 8 pisos sin despeinarse. Y una pluma motorizada capaz de producir varias copias de un mismo documento al mismo tiempo. El americano inventa como esculpía el griego y pintaba el italiano, aseguraba el Times de Londres. Es genialidad pura. Pero de todas las maravillas que pudieron admirarse en esa primavera de 1876, la más asombrosa fue el teléfono de Alexander Graham Bell.
un revolucionario dispositivo que convertía las ondas sonoras en señales eléctricas y prometía reemplazar los puntos y rayas del telégrafo por el sonido de la voz humana. Cuando Bell mostró su invento, Western Union convocó a Edison para decirle: esto es importante, nos gustaría que le echaras un vistazo. Para Edison había pocos catalizadores tan poderosos como la competición. No me interesa tanto hacerme rico, dijo en una ocasión, como adelantar a mis colegas. Bell, que tenía formación universitaria y había sido financiado por su futuro suegro, era el adversario ideal. En el fondo, Thomas Edison no sentía ningún tipo de respeto gremial por Alexander Graham Bell. Para él no era más que un competidor, alguien a quien superar, a quien aventajar, a quien vencer. Edison veía la rivalidad como un acicate fundamental para la actividad creativa. Decía que todo inventor necesita un enemigo, pero se veía a sí mismo como el cerebro más inventivo de su tiempo. Y además tenía su laboratorio que superaba con creces a todos los demás. Edison y su equipo apenas tardarían unos meses en diseñar un aparato que superaba al de Bell, el llamado transmisor de botón de carbono, que permitía cubrir distancias mucho mayores y convertía el teléfono en un dispositivo viable comercialmente. Fue durante ese proceso cuando Edison dio con un invento que cambiaría su vida para siempre. Era el verano de 1877 y el equipo de Menlo Park estaba estudiando las propiedades acústicas de varios materiales. Pese a no poder oír a los pájaros en el exterior, Edison estaba obsesionado con el sonido. La transmisión del sonido rondaba constantemente lo que un colega suyo describió como su mente caleidoscópica. El caleidoscopio refracta la luz de distintas maneras, pero siempre dentro de la misma estructura. Su imaginación funcionaba exactamente de la misma manera. Si nos fijamos en su tipo de patrón intelectual, no se trataba solo de pensar en una forma diferente de hacer cierta cosa, sino en cómo una tecnología podía ayudarle a diseñar otra tecnología. Edison había trabajado ya en una tecnología telegráfica que dejaba marcas en papel. Y se puso a pensar en la forma de hacer lo mismo con el teléfono. ¿Cómo registrar el sonido? Su idea básica se inspiró en el diafragma vibrante del teléfono. Edison se dijo: voy a poner una aguja ahí en medio y luego pondré una tira de papel debajo de la aguja. Y a medida que vaya uno hablando, la aguja irá dejando marcas en el papel. Y luego podremos volver a enrollar esa tira y reproducir el sonido. Los experimentos iniciales le permitieron esbozar una máquina rudimentaria a la que bautizó como fonógrafo, es decir, escritor de sonidos en griego. Edison refinaba el dispositivo a trompicones, entregaba unos bocetos a su maquinista, John Crucy, quien creaba los modelos de prueba. Se decantaron por un diseño en el que una hoja de papel de aluminio envolvía un cilindro que se accionaba con una manivela. Trabajaban en ese proyecto como mero pasatiempo. Esto es muy interesante, no sé si nadie lo usará nunca, pero a ver qué se nos ocurre. Cuando terminaron la máquina, los hombres del taller se reunieron a su alrededor y aguantaron la respiración mientras Edison recitaba en el diafragma una nana clásica. Mary tenía un corderito. Mary tenía un corderito. Sus pulgas eran blancas como la nieve. A continuación, colocó la aguja al principio para ver si la nana volvía a sonar. Mary tenía un corderito. Sus pulgas eran blancas como la nieve. Y allá donde fuera Mary, iba también el cordero. Nadie había grabado antes. Reproducir algo que ya había sonado cambió nuestra forma de ver el mundo.
Había un componente milagroso en ese invento que creo que supera cualquier cosa que podamos experimentar nosotros a día de hoy. Antes el sonido era lo más efímero que había, y Edison lo convirtió en algo concreto, algo que podía sobrevivir al paso del tiempo. En toda mi vida me había quedado tan de piedra, diría Edison. Siempre que algo funcionaba por primera vez pasaba miedo. Les presento el objeto más maravilloso que he visto nunca. Y les felicito de todo corazón por este hallazgo tan maravilloso. El principal semanario científico de la nación, Scientific American, fue el primero en hacerse eco de la invención del fonógrafo, a raíz de la demostración que hizo Edison del aparato en la redacción de la revista en Nueva York, el 7 de diciembre de 1877. El director del semanario lo describió así: se trata de un trozo de metal que emite sonidos que sin lugar a dudas presentan las inflexiones propias de la voz humana. Todas las nuevas tecnologías se mencionan o se describen en el Scientific American. Si surge cualquier cosa importante en ese campo, ya seas inventor o ingeniero o abogado de patentes, lo vas a leer allí. Con tantos físicos y científicos investigando la naturaleza del sonido y tanta gente que seguía sus trabajos y sabía lo complejo que era el sonido, va este listo con su diafragma de metal con una aguja en el medio y consigue grabar la voz humana. Alexander Graham Bell y todos los que habían trabajado con el sonido debieron de darse una palmada en la frente cuando vieron lo sencillo que era. Bell confesaría a su suegro: no me cabe en la cabeza que haya podido dejar que este invento se me escurra entre los dedos. La breve reseña del Scientific American desató una estampida. Los reporteros acudieron a Menlo Park para oír este invento tan asombroso. Les presento el objeto más maravilloso que he visto nunca. Y les felicito de todo corazón por este hallazgo tan maravilloso. Con el fonógrafo, Edison saltó a la fama casi de un día para otro. Hacía demostraciones y la gente no daba crédito. Pero creo que además Edison se esforzaba por ser un personaje pintoresco. Siempre se le había dado bien la autopromoción. Nunca te recibía cuando llegabas. Siempre llegaba de algún lado con su bata de laboratorio y siempre llevaba un pañuelo anudado al cuello y la cara tiznada de hollín, o estaba empapado de sudor, y llegaba secándose la frente. Ofrecían una silla y una porción de tarta a los reporteros y les tiraban puros encima de la mesa para que se sirvieran. Mientras tanto, Edison no paraba de charlar jovialmente, contando chistes y alabando las miríadas de prodigios que no tardarían en surgir de Menlo Park. Tenía mucha seguridad en sí mismo y sentido del humor. Planteaba un problema y lo resolvía de una forma tal que la gente decía: vaya, nunca se me habría ocurrido eso. Había algo en ese tipo que debía de encajar con la noción que tenía la gente del gran inventor americano. Era autodidacta. Se le daba bien contar historias. Tenía los pies en la tierra y a la vez era un genio. Era una combinación perfecta de todos esos elementos. En los meses que siguieron, mientras los agentes de ventas recorrían el país con modelos de prueba del aparato, el inventor del fonógrafo se convirtió en una verdadera sensación mediática. Uno de los socios de Edison lo calificó de fiebre. En los colegios las alumnas escriben redacciones sobre Edison, las revistas de humor publican sátiras sobre Edison, los diarios repasan su vida. ¿Cuándo nos dejarán en paz? La imagen pública de Edison es una mezcla de varias cosas. Por un lado, es un cerebro privilegiado con una disciplina y una capacidad de concentración fuera de lo común. Pero luego, es alguien que se echa siestas en el suelo y lleva el traje arrugado, no se da aires. Claramente Edison era un puro producto americano, un autodidacta en la línea de Horacio Alger, un hombre de a pie.
Eso formaba parte de su encanto. No lo veían como un genio científico, sino como alguien a quien le iba bien, porque tenía una inteligencia innata y trabajaba muy duro. Es una gran historia americana. Era alguien que caía bien por muchos motivos. Alguien accesible y simpático para la opinión pública americana. Y más aún en una era en la que se estaba produciendo una serie de cambios importantes y a menudo aterradores. El 1 de abril de 1878, coincidiendo con el Día de los Inocentes estadounidense, el reportero William Crawford anunció que Edison había cocinado un plato a base de tierra de su sótano, usando una máquina que pronto alimentaría a toda la especie humana. Muchos de los lectores se creyeron el montaje. La opinión pública ya se había acostumbrado a considerar a Edison como un visionario y un mago a partes iguales. O según el célebre apodo que le dio Crawford, el brujo de Menlo Park. En la primavera de 1878, Edison causó sensación en la capital de Estados Unidos, donde hizo una serie de demostraciones del fonógrafo ante los miembros del Congreso y el presidente Hayes, y posó para el célebre fotógrafo Matthew Brady. La noticia del milagroso aparato de Edison se propagaba por el mundo. Cada día acudían hordas de curiosos a Menlo Park y Edison, ensalzado por la prensa como inventor de la era moderna, empezaba a hartarse de su celebridad. Se encontraba inundado de cartas de desconocidos que le escribían para pedirle cosas. Hasta creó una nueva categoría en su mente, la de la carta pedigüeña. Le pedían dinero y otras cosas. Así que comenzó a escribir varias docenas de cartas al día. También se dio cuenta de que cuando un reportero escribía un perfil largo y halagüeño, surgían otros 10 que querían escribir un perfil de él. Y cada vez tenía que dedicar más tiempo a poner la misma grabación de Mary tenía un corderito y no podía concentrarse en su trabajo. Edison se lamentaba con un amigo. Los reporteros me han sacado tanto de quicio que me estoy planteando irme al bosque. Y eso fue lo que acabó haciendo ese mes de julio, poner rumbo al oeste, a Wyoming, con un equipo de científicos para estudiar un eclipse. Mary Edison, embarazada ya por tercera vez, se quedó en casa. Mary era una chica de clase trabajadora. Tenía 16 años cuando se conocieron. Él tenía 24 y vivía pendiente del siguiente contrato, el siguiente invento, fuese cual fuese. Edison se hacía famoso y ella se dio cuenta enseguida de lo que suponía estar casada con alguien que nunca estaba presente. Su idea de la diversión era pasar la noche trabajando en el laboratorio. Luego le llegó la fama y tuvo que ser difícil para ella. No estaba preparada para ello. Los visitantes de Menlo Park se dieron cuenta de que la señora Edison brillaba por su ausencia. A menudo estaba enferma, aquejada por misteriosas jaquecas, ataques de pánico, cansancio crónico. Durante la ausencia de Edison, el nerviosismo de Mary se agudizó tanto que requirió de cuidados médicos. Y aunque una secretaria instó a Edison a adelantar su regreso, tardaría aún 3 semanas en volver a casa. Y cuando volvió como de costumbre, se fue directo al laboratorio. Su vida es su trabajo, su visión. Es lo que le motiva. Es alguien que tiene un sueño. Por la mañana se despierta pensando en él y se pasa el día obsesionado con él. Y tiene gente que le apoya. Pero esa gente no existe en el mismo plano que el sueño. De regreso a su banco de trabajo, Edison se consagró al fonógrafo. Hola, hola, hola.
Este había llamado la atención de los inversores, que esperaban poder comercializar la máquina para su uso en empresas. Para ello, Edison tendría que idear un soporte de grabación más duradero que el papel de aluminio. Pero por el momento no era una perspectiva que le interesara demasiado. Lo que le quitaba el sueño en 1878 era algo que llevaba ya un tiempo rondándole la cabeza. Un invento anticipado en 3 rápidos bocetos que había realizado en su libreta bajo la etiqueta de luz eléctrica. Si nos remontamos a hace 3000 años, ya había dispositivos de iluminación artificial. ¿Qué quiere decir eso? Que durante mucho tiempo la humanidad ha deseado poder ver en la tenue luz de la noche. Los hogares tenían lámparas de gas, pero presentaban ciertos inconvenientes. Suponía tener una llama al descubierto en casa, y eran muy sucias. El gas era una tecnología terrible. Chupaba el oxígeno del aire, sobrecalentaba las habitaciones, despedía una especie de vapor ácido y podían producirse toda clase de escapes accidentales y asfixiar a los habitantes. La gente soportaba una gran cantidad de inconvenientes con tal de tener luz en casa. Pero Edison era consciente de que, si se pudiera crear una luz más segura y más limpia, se podría alcanzar un mercado enorme. El 14 de septiembre de 1878, durante una conversación con uno de los reporteros cuya presencia se había vuelto habitual en Menlo Park, Edison desveló su último gran invento. Confió al pasmado escriba del New York Sun que en cuestión de unos pocos días haría algo que nadie había sido capaz de hacer: llevar la luz eléctrica a los hogares. Hacía ya 70 años que se sabía que la electricidad podía producir luz. Pero la única tecnología comercial que se había desarrollado hasta el momento era la lámpara de arco, un método que forzaba la corriente a saltar entre 2 barras de carbón y producía una luz tan cegadora que solo podía usarse en exteriores o en espacios públicos muy amplios. El problema de las lámparas de arco es que emitían una luz tan intensa que, aunque estuvieran instaladas en un parque público, a veces la gente tenía que usar paraguas para protegerse de la intensidad de su luz. La alternativa era la lámpara incandescente, una tecnología que había sido patentada en 1841, 6 años antes de que naciera Edison, y que casi 4 décadas más tarde seguía sin ser viable. No es difícil inventar una bombilla que dure 15 segundos. El problema es conseguir que dure muchas horas. Encontrar un material que sea incandescente, pero que no se queme. Era un desafío de AUPA que llamó la atención de toda clase de gente. A ambos lados del Atlántico había mucha gente trabajando en ello. Cuando Edison se fijó en lo que habían hecho los demás, se dio cuenta de que a él se le podía ocurrir la forma de hacerlo. Tras solo un par de días de experimentos previos, Edison estaba seguro de haber resuelto el problema. «Ya lo tengo», se jactó con el reportero del Sun. «Todos los científicos han estado trabajando en una misma dirección. Cuando sepan cómo he dado con mi objeto, se preguntarán cómo no se les había ocurrido a ellos. Es sencillísimo». Había un montón de gente en todo el mundo trabajando en la luz eléctrica, anunciándolo a la prensa. Pero digamos que la prensa solo tenía ojos para Edison. Edison no dejó de copar los titulares durante el mes siguiente. Aseguraba que había concebido no solo una bombilla incandescente duradera, sino todo un sistema de energía eléctrica que sería a la vez más seguro y más barato que el gas. En poco tiempo el gas se desplomó en bolsa y empezaron a formarse colas de financieros ante la puerta del brujo. Y todo a cuenta de un germen de idea. Movilizó su fama internacional para encontrar inversores que financiaran una idea que aún estaba verde y que no se sabía si funcionaría.
Cuando mencionó su idea a la prensa, todo el mundo quiso participar en el proyecto. Le dijeron, queremos darte un montón de dinero para que resuelvas este problema. Hasta que no registró la patente, Edison se negó a dar demasiados detalles sobre sus planes. Pero aventuró una promesa ambiciosa. En cuestión de semanas, iluminaría todo el Bajo Manhattan con luz incandescente. Nadie había hecho nunca una declaración tan espectacularmente prematura. En Menlo Park, las semanas se convirtieron rápidamente en meses. Un nuevo fichaje del laboratorio, Francis Upton, se lo describiría así a su padre. La luz eléctrica está avanzando muy despacio. Estamos a finales del verano de 1879, casi un año después de que Edison anunciara su intención de iluminar Nueva York. Muchos periódicos sostenían que Edison intentaba hacer algo imposible, porque no acababa de entender todos los retos que entrañaba la luz incandescente. Según ellos, era imposible científicamente y le acusaban abiertamente de ser un manipulador bursátil, que había tenido suerte con el fonógrafo, pero se enfrentaba a un reto que le venía demasiado grande y no cumpliría su promesa de generar luz eléctrica. Estas críticas irritaron a Edison, para empezar porque su equipo y él habían estado trabajando prácticamente sin descanso en Menlo Park, pero sobre todo porque estaban poniendo nerviosos a algunos de sus inversores, una camarilla de ricos empresarios encabezados por un banquero de Wall Street, JP Morgan. Habían invertido mucho dinero y le estaban presionando para que les enseñase alguna prueba de que su idea funcionaría. Edison comprendió que tenía que seguir camelando a esa gente de Wall Street que le financiaba y que no paraba de decirle, ¿y bien? En ocasiones iban a visitarlo inversores a Menlo Park y para tranquilizarlos les hacía demostraciones privadas de lo que estaba desarrollando. Había cierta impaciencia, pero también mucha expectación. A lo mejor nos interesa darle un poco de dinero a Edison porque algo se trae entre manos. Edison no dudaba de que lo conseguiría. Solo necesitaba tiempo. Más adelante diría, hay una gran diferencia entre idear un invento y comercializar el producto acabado. Cuando se propuso desarrollar la iluminación eléctrica, se dio cuenta bastante rápido de que iba a tener que concretar su idea en muchos frentes a la vez y de que iba a tener que dejarse la piel. Todos recordamos la famosa bombilla, pero esa bombilla había que enroscarla en un casquillo que debía estar conectado a un cable. Había que poder medir el sistema, tenía que haber un generador. Para que funcionase la bombilla, antes había que desarrollar un sistema muy complejo. No creo que Edison fuera consciente en un principio de lo complicado que era. Creo que tenía la intuición de que si encontraba la forma de adiestrar la energía y distribuirla a partir de un punto central, podría crear una red y bastaría con apretar un botón para tener luz. No era una idea de bombero. Es algo que podemos hacer. Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El proyecto transformó por completo Menlo Park. Edison hizo construir una nueva sala de máquinas de última generación. El desarrollo de varios elementos del sistema ya estaba bien encauzado e incorporó a docenas de hombres a la plantilla. Entre ellos, el último fichaje, Upton, un físico de 26 años formado en Princeton, a quien le puso el apodo de Cultura, por su elevado pedigrí académico. Upton era un hombre más preparado y culto. Edison era un poco cruel con él. Le gustaba tomarle el pelo. En una ocasión, Edison le pidió que calculara el volumen de una bombilla. Upton dibujó una bombilla y empezó a hacer cálculos comparándola con una esfera, un cono y un cilindro. Mientras tanto, Edison llenó la bombilla de arena, la vació y calculó empíricamente su volumen. Era una manera de presumir de su ingenio innato. Impresionado por lo que llamaba las intuiciones de Edison, Upton se tomaba sus vaciles con filosofía. En realidad, la intuición no era más que el primer paso.
No menos crucial era su comprensión de las leyes de la electricidad, que impulsó la búsqueda de un tipo particular de bombilla. Llevaba meses probando toda clase de sustancias con las propiedades que buscaba Edison para fabricar el filamento, y habían diseñado docenas de prototipos de bombilla. A pesar de todo, como diría Upton a su padre, todavía no hemos dado con lo que buscamos. Edison se hizo famoso por decir que él nunca fallaba. Solo encontraba miles de soluciones que no funcionaban. Para él era la forma de avanzar hacia la solución correcta. En el verano de 1879, el equipo de Menlo Park se estaba acercando a su meta. Primero llegó la creación de la bombilla sellada al vacío, tan superior a cualquier otro modelo anterior que Edison sintió la necesidad de compartir sus resultados con la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia. Luego llegaron experimentos prometedores con filamentos de carbono. La comunidad científica ya había tomado nota. Quizá no lo vieran como un gran científico, pero los más listos se dieron cuenta de que se le daba muy bien resolver problemas y lo respetaban. Por fin, a altas horas de la madrugada del 22 de octubre de 1879, probaron una bombilla con filamento de hilo de algodón carbonizado, y como llevaba siendo costumbre en el laboratorio, la dejaron arder. Y eso fue lo que hizo, hora tras hora, durante más de 13 horas y media. Cuando regresó al laboratorio al amanecer, Upton quedó asombrado al ver que la luz seguía encendida. De pronto todo el mundo en el laboratorio se dio cuenta de que era muy posible que hubieran dado con una lámpara que funcionaba. Se dieron cuenta de que esa era la solución. Vitoreado por sus hombres, Edison dijo: «Si puede tardar este número de horas en consumirse, sé que puedo hacer que tarde 100». Cuando el mundo sepa de esta luz, causará sensación, confió Francis Upton a su padre. Pues es mucho más de lo que nadie espera. La prensa de Nueva York anunció la presentación pública de La luz de Edison, que tendría lugar en Menlo Park en la Nochevieja de 1879. De repente fueron cientos de personas a Menlo Park. Tuvieron que añadir vagones extra en los trenes para trasladar a toda la gente que quería ver la nueva maravilla de Edison. Podemos imaginarnos cómo tuvo que ser eso. Llegas de Nueva York en tren en plena noche. El campo está cubierto de nieve. Llegas a Menlo Park y ahí, al final de la vía de tren, en lo alto de esa colina, ves esas luces. Para la gente tuvo que ser como entrar en un mundo mágico. Salir de la oscuridad de la noche y entrar en ese lugar que estaba iluminado de una forma que nunca se había visto antes. 20 farolas alumbraban el sendero desde la estación, y tal y como observó un reportero, el propio laboratorio estaba brillantemente iluminado, con unas 30 bombillas que duraron toda la noche. La bombilla simbolizaba la capacidad de desterrar la noche, de convertir la noche en día, que siempre había sido una limitación primordial para la humanidad. Era un hecho asombroso y revolucionario. El New York Herald publicó: «Nadie puede albergar una sola duda. La luz eléctrica es un éxito, y un éxito permanente». Imagínese un mundo donde la única fuente de luz son las llamas. Y de repente, eso cambia de un día para otro. Había una sensación de entrar en un mundo nuevo y feliz. Eso es lo que representaba Edison, el mundo del mañana. Todo nuevo invento
Toda nueva idea poderosa va a provocar asombro, pasmo y cierta dosis de ansiedad. En el siglo XIX, la tecnología estaba provocando cambios radicales. A comienzos de la década de 1880, las máquinas estaban empezando a guiar a América hacia el mundo moderno, doblegando el tiempo de una forma que hubiera resultado inimaginable solo una generación atrás. El viaje de Nueva York a San Francisco, que antiguamente llevaba meses, podía realizarse ahora en cuestión de días. Y una noticia redactada en Washington DC un martes podía publicarse en un periódico el miércoles, en ciudades que se encontraban a miles de kilómetros de distancia. En las oficinas y las fábricas, así como en las granjas, las máquinas facilitaban el trabajo manual, mientras la luz eléctrica prometía alargar los días. La gente de a pie siente como que forma parte de una fuerza casi divina, que está barriendo un mundo anticuado y convirtiéndolo en un lugar sumamente sofisticado, rápido y excitante. Pero creo que al mismo tiempo es algo que asusta a esa misma gente de a pie. Ya no entendemos cómo funcionan las cosas, a dónde está yendo el mundo. Edison comprendió que era imposible detener esa especie de ola de cambio, increíblemente amplia e increíblemente poderosa, que estaba barriendo Estados Unidos. La gente decía, podemos fiarnos de este tipo que nos está guiando a un mundo del que no sabemos si nos podemos fiar, pero de él podemos fiarnos. Era muy admirado. Y en gran medida tiene que ver con que despertaba un interés increíble, porque encarnaba un momento en el que el mundo moderno estaba tocando a su fin. Edison es el maquinista del tren de la modernidad, y había muchos americanos dispuestos a subirse y a partir rumbo a lo desconocido. En febrero de 1881, Edison abandonó su banco de trabajo en Menlo Park y se fue a vivir a Nueva York, a un elegante edificio de arenisca en el número 65 de la Quinta Avenida, decorado con unas 200 lámparas y que servía a la vez de escaparate y cuartel general de la Edison Electric Light Company. Para entonces, la promesa del inventor de electrificar el Bajo Manhattan había sido pospuesta más de 2 años, mientras su equipo se afanaba por diseñar la primera red eléctrica del mundo. «He perfeccionado mi luz», dijo Edison. «Voy a empezar a producirla industrialmente». Mientras su familia se repantingaba en una suite de un hotel cercano, el inventor se puso manos a la obra. No era un experimento científico, era un negocio. Se trataba de recuperar y con creces todo el capital invertido. Así que Edison tuvo que llevar la bombilla a su pleno desarrollo. En Pell Street, en pleno corazón del distrito financiero de Manhattan, 2 almacenes contiguos iban ahora a ser transformados en la central eléctrica de Edison, equipada con 6 dinamos de vapor de unas 30 toneladas cada una, así como centralitas, paneles de control y un banco de 1000 lámparas para probar el sistema. Mientras tanto, habían estado instalando bajo tierra casi 24 kilómetros de conductores de cobre en las calles circundantes. En última instancia, Edison se proponía abastecer de electricidad a un sector de 2.500 metros cuadrados y proporcionar luz a todos los hogares y negocios del distrito con solo pulsar un interruptor. Había tenido que resolver una cantidad impresionante de problemas, pero seguía avanzando sin descanso. Así era Edison. En primer lugar, hubo que convencer a las autoridades de Nueva York de que era buena idea hacer pasar corriente eléctrica bajo tierra antes de que dieran permiso a Edison para destripar las calles. Hubo que producir en cadena bombillas, medidores y otros componentes del sistema, y le correspondía a Edison supervisar las fábricas. Era, como apuntó su secretaria, una tarea gigantesca y que requería que el inventor se hiciera administrador, fabricante y vendedor ambulante.
Y por si fuera poco estaban los hombres del dinero, como los llamaba Edison, que eran una fuente inagotable de distracción. JP Morgan no solo invierte dinero en la compañía de Edison, decide promover personalmente esta nueva tecnología tan asombrosa en su propia mansión. Así que le hace saber a Edison, que ya está desbordado por toda clase de problemas, que le gustaría que viniera a instalarle lo que llamaban una unidad aislada en su mansión. La casa de Morgan se iluminó y el millonario organizó varias veladas para presumir de la nueva tecnología, y otros muchos ricos contrataron los servicios de Edison para que les instalara unidades aisladas. Estas unidades aisladas acabarían siendo rentables, pero problemáticas. Los vecinos se quejaban del estruendo de la maquinaria, que solía instalarse en el sótano o el establo del cliente, o si no, en un pozo en el jardín trasero. A veces los cables se cruzaban o se producían cortocircuitos, y eran frecuentes los incendios. Hubo una ama de casa histérica que exigió que retiraran toda la instalación. A pesar de todo, les seguían lloviendo encargos. Hubo un auge de estas plantas aisladas. Se contaban por miles. Era la forma de que la empresa generara beneficios. Pero Edison soñaba con construir una estación central y quería materializar ese sueño. Aunque Edison no daba abasto para atender a todas sus obligaciones, cada vez que podía se quitaba el traje de empresario y se escapaba de la oficina para dirigirse al centro, a Pell Street. Ahí, a la sombra del imponente Brooklyn Bridge, su equipo estaba manos a la obra, cavando zanjas frenéticamente, disponiendo la red eléctrica y ajustando el equipo. En el verano de 1882, el proyecto estaba ya prácticamente concluido. No se trata solo de dominar el aspecto científico, sino de reunir un equipo, un capital, y movilizar las organizaciones y la política. No se me ocurre ninguna otra figura que hubiera sido capaz de operar en todos esos frentes. En la tarde del 4 de septiembre se accionó el interruptor de Pell Street. Por todo el llamado primer distrito se encendieron simultáneamente cientos de farolas. La red eléctrica de Edison había conseguido iluminar más de 1 kilómetro cuadrado del Bajo Manhattan. Parecía cuestión de tiempo que iluminara el mundo entero. Habían pasado casi 4 años desde que Edison prometiera llevar la electricidad a los hogares. 4 años plagados de obstáculos y presiones, y el trabajo obstinado y pionero de cientos de obreros. Ahora que había logrado lo que muchos consideraban imposible, el locuaz inventor estaba casi demasiado agotado como para hacer ningún comentario. «He logrado todo lo que había prometido», dijo Edison a un reportero, y por una vez no añadió nada más. Mediados de julio de 1884. Para Edison no es más que otro largo día de trabajo en Nueva York, cuando desde la casa que aún conserva en Menlo Park le llega la noticia de que la señora Edison ha tenido que guardar cama. Está gravemente enferma. Hacía ya tiempo que las enigmáticas dolencias de Mary eran una fuente de estrés en el hogar de los Edison, pero el duelo por la reciente muerte de su padre parece haberla vuelto más frágil que nunca. Llamaron a un médico, pero poco pudo hacer ya. A las 2 de la madrugada de ese 9 de agosto moría Mary Edison. Tenía 29 años. Edison tenía ahora 37 años. De repente se encontraba viudo y con 3 hijos a los que criar. Tan solo unas semanas después de la muerte de Mary, dejó a sus hijos al cuidado de su madre y, acompañado por su hija de 12 años, Marion, puso rumbo a la Exposición Internacional de Electricidad de Filadelfia, donde había quedado con su viejo amigo Ezra Gilliland. Se habían conocido cuando ambos eran operadores de telégrafo. De hecho, habían practicado sus dotes transmitiéndose obras de Shakespeare en Morse. Ezra Gilliland era su mejor amigo desde hacía muchos años. En 1884 se reencontraron en Filadelfia y decidieron formar una especie de asociación de inventores.
La colaboración selló su amistad renovada. En el invierno de 1885 emprendieron un viaje para explorar los recovecos del sur del país. En Florida, Edison se encaprichó con una finca de 5 hectáreas a pie de río en Fort Myers y cedió la mitad de la parcela a su viejo amigo. Ambos harían construir ahí sus residencias de vacaciones. Durante ese corto periodo, Edison se abre emocionalmente más de lo que ha estado nunca en su vida, como si hubiera decidido abandonar el mundo del trabajo y probar otra forma de vivir la vida. A través de Gilliland, Edison conoció a Minna Miller, de 19 años, hija de un prominente empresario de Ohio. Edison, que por aquel entonces contaba 38 años, se quedó prendado en el acto. La joven Miller no tardó en convertirse en una obsesión. En una entrada de su diario escribió: «Antes me puse a pensar en Minna por la calle y por poco me atropella un coche. Como siga interfiriendo en mi vida, tendré que hacerme un seguro de accidentes». Por fin volvieron a verse durante unas vacaciones en la residencia de verano de Gilliland. Edison le enseñó código Morse a Minna. De esta forma podían comunicarse en secreto, dándose toquecitos en la mano, aunque estuvieran acompañados. Edison le pidió matrimonio usando este mismo método. Contrariamente a su primera mujer, Minna se crió en un mundo muy sofisticado. Era hija de un inventor. Se había movido en los círculos mundanos. Sabía lo que era codearse con los famosos. Y era más consciente que otras mujeres de lo que implicaba casarse con uno. Era consciente de quién era Edison. Sabía que era un pez gordo, pero tenía sus propias inquietudes. Y era una mujer mucho más independiente. Con el matrimonio llegó una nueva casa, una lujosa mansión de 23 habitaciones en West Orange, Nueva Jersey. 3 nuevos hijos, una niña y 2 niños, terminarían sumándose a la familia Edison. Ahora que su vida doméstica estaba resuelta, el inventor estaba ansioso por volver a su primer amor. La forma de concebir la vida familiar de Edison queda muy bien reflejada en una carta que escribió a su segunda mujer, donde le decía: «Tú, los hijos y el laboratorio sois lo más importante de mi vida». Creo que la inclusión del laboratorio en la lista es muy significativa y debería haber ido en primer lugar. En cierta ocasión, Edison había confiado a un reportero: «No me interesan los típicos juguetes de rico, no tengo tiempo para ellos, lo que quiero es el taller perfecto». Cuando estrenó su taller perfecto en diciembre de 1887, Edison lo describió como el laboratorio mejor equipado y más grande que existe. Ocupaba un solar en una esquina de Main Street, al pie de la colina donde estaba situada su nueva casa. El complejo incluía una vasta estructura central de 5.500 metros cuadrados, 10 veces mayor que Menlo Park. Además de los talleres mecánicos y los laboratorios químicos y experimentales, contaba con una vasta biblioteca técnica y un depósito que, como bromeó el orgulloso inventor, estaba provisto de todo, desde un pellejo de elefante hasta los globos oculares de un senador de Estados Unidos. Como dijo a un inversor potencial: «Mi plan contempla trabajar solo en la clase de inventos que requiere una pequeña inversión. Se acabaron las invenciones aparatosas, como la luz eléctrica». Edison bullía de ideas. Su catálogo de cosas que estaba haciendo y cosas por hacer en el nuevo laboratorio tenía no menos de 5 páginas e incluía toda clase de inventos, desde una seda artificial hasta un compresor de nieve, pasando por una tinta para ciegos. Es imposible trabajar tanto como él, en tantas esferas diferentes y con tanto empeño como él, sin un fuego que te consuma por dentro. Y ese fuego es la pasión por lo que hace, literalmente, la pasión por el acto de inventar.
Está enamorado de su mente. Le encanta zambullirse en ella. Eso es exactamente lo que le daba la vida, lo que le daba una misión. Me lo imagino tumbado en su camastro, en la parte trasera del laboratorio, echándose una de sus siestas de gato y despertando de golpe, como si le hubiera estado dando vueltas a una idea en sueños, y ahora se le hubiera ocurrido una solución diferente. Ahí es donde se encontraba en su elemento, en esa especie de agujero negro tan interesante y activo que era su mente. Edison esperaba hacer borrón y cuenta nueva en el laboratorio. En vez de eso, vio cómo los nuevos inventos en los que estaba trabajando se veían eclipsados por los antiguos. Esta vez, su búsqueda perpetua del primer puesto se concluiría con un sonoro batacazo. Creo que este es el mejor invento que he ideado. Durante casi una década, el fonógrafo de Edison había permanecido latente, en estado comatoso de momento, como había contestado a un reportero que le preguntaba por él. Pero a finales de 1880 su viejo rival Alexander Graham Bell y su primo Chichester, químico de formación, lo retomaron donde lo había dejado Edison. El primo de Alexander Graham Bell fue a verle y le dijo: «Mira qué bien, Tom. Mira lo que he hecho. He hecho un apaño a tu fonógrafo». Había cogido un fonógrafo y le había aplicado una superficie de cera en vez de papel de aluminio. La respuesta de Edison básicamente fue decirle: «De eso nada, ni lo sueñes, amigo». Edison no era generoso por naturaleza. Lo último que hubiera hecho habría sido felicitar a un rival. Se puso un poco nervioso. Tenía una propiedad intelectual, aquello que le había hecho famoso, y ahora había otra gente reinventándolo. Así que decidió recuperarlo. Edison tildó al tándem de inventores de piratas y prometió superar su máquina. Se puso inmediatamente manos a la obra en lo que llamó el fonógrafo perfeccionado. Para que lo ayudara en sus esfuerzos, hizo de su amigo Gilliland su socio oficial. Le encargó la fabricación y comercialización del producto mejorado, pero cuando Gilliland mostró su preocupación por ciertos fallos de diseño de un prototipo y sometió a Edison sus ideas para mejorarlo, éste las rechazó fríamente. Edison le dijo que era imposible ser hombre de negocios e inventor al mismo tiempo. Creo que Gilliland se veía como un socio a partes iguales en el proyecto, pero Edison no lo veía así. El problema es que para Edison nadie estaba en igualdad con él. Si tenías ideas propias y querías ponerlas en práctica, lo tenías crudo con Edison. Era su fiesta y tú no estabas invitado. Hasta que en la primavera de 1888 un emprendedor propuso a Gilliland adquirir los derechos de comercialización del nuevo fonógrafo de Edison. Edison accedió a cerrar la venta por $500.000. Paralelamente, Gilliland negoció por su cuenta una compensación secreta de $250.000. Gilliland lo presionó mucho, argumentando que era la mejor oferta que iban a recibir. Así que Edison cedió a sus presiones. Transcurridos varios meses, Edison se enteró de la suma que había recibido Gilliland. Estaba furioso. «Acabo de descubrir que has llegado a cierto acuerdo cuya naturaleza yo desconocía», telegrafió a Gilliland, quien entonces se encontraba en Europa. «Hoy mismo he rescindido tu contrato». En la finca que planeaban compartir los viejos amigos se alzaban dos casas recién construidas. Edison ordenó al conserje que cortara las canalizaciones que abastecían de agua la casa de Gilliland. Thomas Edison tenía un gran sentido de la lealtad. O estabas con él o estabas contra él. Era muy de blanco o negro en ese aspecto.
En 1888 la electrificación de Estados Unidos ya estaba en marcha. En los 6 años que habían pasado desde que Edison accionara el interruptor de la primera red eléctrica en Pell Street, su imperio había crecido e incluía ahora 121 centrales en ciudades de todo el país, desde Birmingham, Alabama, hasta Grand Rapids, Michigan, así como muchas otras ciudades de Europa y Latinoamérica. Pero la industria que había fundado ya estaba plagada de competidores. En 1884, un emprendedor de Pittsburgh, George Westinghouse, se había sumado a la partida, comprando patentes de inventores en América y el extranjero y desarrollando rápidamente su propio sistema alternativo. Más recientemente, la Thomson Houston Company, una antigua proveedora de lámparas de arco, había empezado a instalar sus propias centrales eléctricas usando la tecnología patentada por Westinghouse. Había comenzado la carrera para iluminar los rincones oscuros del mundo. Digamos que el ayuntamiento de una ciudad de 5.000 habitantes, en alguna parte de Ohio, está debatiendo si quiere electrificarse. Saben que pueden elegir entre Westinghouse, Thomson Houston y Edison. Y cada uno de ellos aseguraba que podía proporcionarles el pack completo. Tanto Westinghouse como Thomson Houston estaban ofreciendo un nuevo sistema de abastecimiento, desarrollado en Europa y conocido como corriente alterna o AC, que empleaba cables de alto voltaje y permitía que la electricidad recorriese largas distancias, hasta varios cientos de kilómetros desde la estación generadora. En comparación, el sistema de Edison de bajo voltaje y de corriente directa o DC tenía un rango máximo de abastecimiento de entre 1 y 3 kilómetros y parecía sumamente anticuado. Es fácil imaginar que para una ciudad era mucho más interesante la oferta de Westinghouse, que decía: no hace falta construir una central a cada kilómetro, basta con instalar una central a las afueras de la ciudad. Y a medida que iban creciendo las ciudades, porque hay que recordar que estamos en el siglo XIX y Estados Unidos estaba creciendo a pasos agigantados, las centrales podían expandirse y proporcionar cada vez más electricidad. La competencia estaba vendiendo a precios más bajos y Edison empezaba a notar la presión. Frente a sus 121 centrales domésticas, Westinghouse ya contaba con 68 y tras solo un año de actividad. A medida que la corriente alterna se convierte en un rival serio y el sistema de Westinghouse empieza a extenderse, los socios más cercanos de Edison le suplican que apueste por la corriente alterna. La corriente alterna presenta muchas ventajas, pero Edison se niega a hacerles caso. Comparada con la corriente directa, la alterna es muy complicada. Para entenderla, para conseguir que funcione, hace falta un nivel en matemáticas que Edison no tiene. Sencillamente le falta formación. Al ver peligrar su liderazgo en la industria, Edison no tiró de su vena competitiva. Esta vez, en lugar de mejorar el invento de los rivales, emprendería una despiadada campaña de descrédito. Aprovechando una reciente ola de espeluznantes accidentes relacionados con los cables de alto voltaje, Edison se propuso convencer a la opinión pública de que la corriente alterna no era segura. En un panfleto de amplia difusión advertía: es un hecho comprobado que todo sistema que emplee el alto voltaje es un peligro mortal de necesidad. La cuestión de la seguridad era importante, pero también es cierto que había formas de resolverla, y de hecho ya se estaba resolviendo. Le preocupaba la seguridad, pero veía peligrar su sistema. Se empezó a hablar de los espantosos experimentos llevados a cabo en West Orange, destinados a demostrar el poder letal de la corriente alterna y que consistían en electrocutar perros, becerros y caballos con corriente alterna. Edison también puso su experiencia al servicio del Estado de Nueva York en su empeño por introducir un método de ejecución más humano. Edison aseguró que la electricidad era sin duda un método más humano que la horca. De un día para otro, Edison, que siempre había estado en contra de la pena de muerte, está totalmente a favor de la silla eléctrica.
Y está convencido de que lo mejor es utilizar, a que no lo adivinan, los generadores de corriente alterna de Westinghouse. Claramente, tiene la intención de asociar todo lo que tenga que ver con Westinghouse con la muerte. Tenía una visión muy combativa de las tecnologías ajenas y se empeñó en preservar la suya propia. Puede que eso precipitara su caída. En última instancia, la truculenta campaña de Edison no menoscabó las ventas de sus competidores. En 1890, JP Morgan y los demás socios de la Edison General Electric tenían claro que el futuro estribaba en la corriente alterna y que sus futuros beneficios se estribaban en una fusión con el principal competidor de Westinghouse, Thomson Houston. Edison les advirtió: si llevan a cabo la fusión, mi utilidad como inventor se esfuma. Solo puedo inventar bajo un poderoso incentivo. Sin competencia no hay invención. Pero era un precio que los inversores estaban dispuestos a pagar. Los socios de Edison le dijeron: vamos a optar por la corriente alterna. En el fondo, lo que hicieron fue expulsarlo de la carrera, no cabe duda de eso. Edison tuvo poco que ver con la fusión. En el transcurso de las negociaciones su nombre se apeó de la marca. A partir de ahora la compañía pasaría a llamarse sencillamente General Electric. Había apostado por la tecnología equivocada y al final se le fue de las manos. Para Edison el acuerdo se saldó con un paquete de acciones de la nueva empresa y un asiento en la junta directiva. Pero estaba dispuesto a pasar página. Como dijo a su secretaria: ahora voy a hacer algo tan diferente y superior a cualquier otra cosa que haya hecho antes que la gente se olvidará de que mi nombre estuvo asociado con la electricidad. Ogdensburg, Nueva Jersey. Una región desolada a 50 kilómetros de West Orange, sembrada de canteras, surcada de minas y permanentemente cubierta de polvo. Aquí fue donde se retiró Edison a comienzos de 1890, convencido de que sus paisajes de piedra le brindarían el siguiente gran invento. En aquellos momentos Estados Unidos se hallaba sumido en una fiebre de construcción. El país llevaba 2 décadas construyendo carreteras y puentes a todo tren, y las ciudades estaban creciendo, tanto en extensión como en altitud. Todo ello dependía del acero y, por tanto, del mineral de hierro. Pero las generosas venas del este estaban empezando a secarse. Edison se había propuesto mantener a flote las acerías de la nación gracias a un nuevo e ingenioso procedimiento para obtener hierro a base de mineral de hierro de baja calidad. Inventó el proceso que consistía en dinamitar esas montañas, partiéndolas en cascotes gigantes. Luego pulverizaban esos cascotes en unos molinos de tambor gigantes para obtener rocas más pequeñas. Volvían a triturar esas rocas hasta obtener fragmentos del tamaño de un guijarro y, por último, los filtraban con un sistema de criba hasta obtener un sedimento muy fino que es de donde se extraía el hierro. Era una idea fantástica. Coger el mineral de hierro, molerlo y soltarlo en un conducto con imanes, de tal forma que los imanes rescataban el hierro y los residuos inservibles acababan en el suelo. Una idea genial. Edison no se conformó con el esfuerzo de diseñar y construir toda una serie de nuevas y colosales máquinas. También se propuso automatizar toda la planta, de tal forma que el mineral procesado no llegase a pasar nunca por las manos del hombre. Por primera vez en muchos años el inventor podía volver a sumergirse en la tarea de inventar. Edison es alguien que resuelve problemas técnicos. Lo que quiere hacer es reunir a un grupo de colegas y resolver problemas técnicos divertidos. Y en Ogdensburg pudo hacerlo a gran escala. Para él era algo divertido. Era como un gigantesco patio de recreo.
A partir de 1890, a medida que la planta cobraba forma y el equipo técnico superaba los 200 trabajadores, Edison comenzó a dedicarle cada vez más tiempo al proyecto de Ogdensburg. Por fin, en 1894, se trasladó a la mina. Prometió a su mujer que pasaría los domingos en West Orange. Acabó construyéndose una pequeña cabaña allí. La llamaba la Casa Blanca, pero en realidad era un lugar siniestro, polvoriento y horrible. Escribió una serie de cartas a su mujer y casi parecía disfrutar con lo deprimente y asqueroso que era todo. En ellas también vemos reflejado su carácter proactivo. Cuenta cómo tiene que arrastrarse debajo de las máquinas y arreglarlas él mismo, porque, cito textualmente, no hay nadie más para hacerlo. Es como un director ejecutivo que se niega a ceder el control de su empresa. Tiene que poner las manos en la masa, no lo puede remediar. A veces el propio Edison creía que el proyecto estaba maldito. Las máquinas se averiaban, los edificios se derrumbaban. En más de una ocasión hubo que cerrar la planta por falta de dinero. Tras deshacerse de todos sus socios, Edison hubo de recurrir una y otra vez a su fortuna personal para costear la aventura. Al final tuvo que vender incluso sus acciones de General Electric para mantenerla a flote. Sin embargo, parecía inasequible al desaliento. Así lo explicó en una carta a Mina: «Tu amante está tan alegre y optimista como un abejorro en primavera». Le gustaba pensar que aún era lo bastante joven para aguantar esas condiciones tan duras, para renunciar a todas las comodidades de la vida moderna y vivir como un paleto. Quizá fuese una reacción al hecho de tener que rendir cuentas a Wall Street. En aquella mina los inversores lo dejaban en paz. Está lejos de las presiones que conlleva ser Thomas Edison, el brujo de Menlo Park. En Ogdensburg puede ser él mismo. Pese a las dificultades, Edison se empecinó en sacar adelante el proyecto año tras año. Le preocupaba tampoco cumplir con los plazos que muchos llamaron al proyecto la locura de Edison. Antes incluso de que la planta fuera completamente operativa, el precio del producto había caído en picado. Su valor se desplomó tras descubrirse nuevos yacimientos de mineral de hierro de mayor calidad en el Medio Oeste. Edison se dio por vencido en 1898. Para entonces había malgastado cerca de 10 años y unos 2 millones de su dinero personal en la aventura. ¿Por qué tardó tanto en renunciar? Porque era un reto técnico y Edison se crecía ante las dificultades. Así lo reconocería él mismo más adelante. Una vez estaba hablando con su asistente en la cantera poco antes de cerrar la planta. Tenían delante un montón de mineral de hierro y un boquete que habían cavado en el suelo y el asistente le dijo: «Pues sí que ha gastado dinero en esto». A lo que Edison respondió: «Sí, pero anda que no nos hemos divertido haciéndolo». Se lo había pasado tan bien que no le importaba haber gastado tanto dinero en cavar unos hoyos en el suelo. Mientras buscaba mineral de hierro, el inventor había encontrado otra cosa: inspiración. Lo llamaron Black Maria, que es como se conocía coloquialmente a los furgones de policía. Construido en el invierno de 1893, al lado del laboratorio principal de West Orange, el edificio, cubierto de papel asfaltado, estaba situado encima de una gigantesca plataforma giratoria para poder ser rotado en función de la posición del sol, y poseía un techo corredizo para maximizar la luz disponible. Fue en este curioso edificio donde el 1 de noviembre de 1894 empezaron a sonar unos disparos. En su interior, la tiradora profesional más querida de Estados Unidos, Annie Oakley, conocida como Miss Puntería, estaba ejecutando su número, disparando a unas diminutas bolas de cristal, mientras Edison capturaba sus gestos en tiempo real con su último invento.
El dispositivo, una cámara accionada eléctricamente, capaz de grabar el movimiento, era el primero en su género en Estados Unidos y era todo un monumento mecánico a la incomparable facultad de síntesis de Edison. Se le había ocurrido la idea 6 años atrás, a raíz de una conversación que mantuvo con el fotógrafo británico Edward Muybridge. Edward Muybridge era muy conocido por sus estudios sobre el movimiento animal y había desarrollado un aparato, un disco con imágenes que daban vueltas y al girarlo atravesaba un haz de luz y las imágenes parecían cobrar vida. Un día dio una conferencia en West Orange a la que asistió Edison y luego estuvieron hablando. Y Edison le dijo, deberíamos combinar mi fonógrafo y su máquina para crear imágenes que hablen. Más adelante le estuvo dando vueltas y se dio cuenta de que podía hacerlo él solo. En cuestión de meses, Edison había diseñado una solicitud de patente para un dispositivo de grabación óptica llamado kinetógrafo, del griego antiguo, es decir, escritura del movimiento. Prometió que el kinetógrafo sería al ojo lo que el fonógrafo es al oído. Es brillante lo natural que parece la transición. Hay algo casi sobrehumano en esa idea. Ya he resuelto el problema del oído. Y ahora voy a pasar al otro gran sentido, al otro canal por el que percibimos el mundo. Halló una nueva fuente de inspiración en 1889, durante un viaje a París. Allí conoció al científico francés Etienne Jules Marey, cuya cronofotografía capturaba 12 imágenes consecutivas por segundo en un rollo de película larga y continua. Marey había estado filmando pájaros con una pistola que había transformado en cámara, o sea que al apretar el gatillo le sacaba una sucesión de fotos rápidas con un rollo de película. Esto animó a Edison a experimentar con las bobinas de película. La tecnología del cine es difícil. Necesitas una película que se pare, capture la imagen, avance, se pare, capture la siguiente imagen y lo tiene que hacer entre 20 y 30 veces por segundo. Así que necesitas una película que sea resistente y a la vez lo bastante sensible. Edison colaboró con George Eastman para desarrollar la película perforada y diseñar el dispositivo que hace avanzar la película, la para, la hace avanzar, la para. Diseñó una cámara estupenda. Y esa fue su contribución. Durante todo el proceso, Edison colaboró estrechamente con el que fuera su asistente en el proyecto minero, un fotógrafo amateur llamado William Dickson, que en gran medida sería responsable del aspecto óptico del invento. Dickson había empezado ya a producir las primeras películas del que acabaría siendo el extenso catálogo de la Edison Company, una colección de cortometrajes que podrían verse a través de una mirilla en unas cabinas de visionado que funcionaban con monedas, los kinetoscopios. El primer dispositivo de entretenimiento cinematográfico de la historia era un ingenioso artilugio que te permitía ver un bucle muy corto de película. La primera remesa de kinetoscopios partió de West Orange en abril de 1894. 5 fueron a parar a Atlantic City, 10 a Chicago y 10 a una pequeña tienda de Manhattan, una antigua zapatería situada cerca de Herald Square, que pronto se convertiría en la primera sala de kinetoscopio comercial del mundo. Estaban instalando las máquinas antes de abrir el negocio. Pero los curiosos ya habían empezado a agolparse en la calle, así que los dejaron entrar para que probaran las máquinas y acabó formándose una avalancha humana. La novedad del invento lo volvía increíblemente atractivo.
Con el kinetoscopio ocurrió lo mismo que con el fonógrafo original de cilindro de papel de aluminio. Era un invento asombroso y la gente estaba fascinada. Querían verlo y probarlo, pero enseguida llegó un punto en el que no daba más de sí. Tienes una selección de cortometrajes, pagas 5 centavos por verlos, los ves, y un día de golpe la cosa ha perdido toda su magia. Convencidos de que el engorro de tener que pasar constantemente de una máquina a otra menoscababa la experiencia del espectador, Dickson y otros miembros del equipo de Edison le sugirieron que desarrollara un dispositivo de proyección, pero el inventor se mostraba reticente. Alega que si los proyectores reemplazan los kinetoscopios, habrá como mucho 10 en todo Estados Unidos. No matemos la gallina de los huevos de oro. Al final se le adelantarían otros. A comienzos de 1895, los inventores franceses Auguste y Louis Lumière presentaron su sistema de proyección en París, que tuvo una gran repercusión. Ese mismo año, en la Exposición Internacional de Estados Algodoneros en Atlanta, Georgia, se desveló otro sistema, el llamado fantascopio. De repente aparecían en una pantalla unas figuras más grandes que en la vida real, y ese era el futuro de las imágenes en movimiento. Muy rápidamente, la proyección se convirtió en algo que esperaba la gente. A falta de un proyector propio que comercializar, los agentes de ventas de Edison acudieron al inventor del fantascopio, Thomas Armat, y le convencieron de vender a Edison los derechos de patente de su aparato. Le dijeron a Armat: la inmensa mayoría de partes interesadas en invertir en esta máquina están esperando la máquina de Edison, no se conformarían con otra cosa. Le dijeron: ya sabe que todo el mundo está esperando el invento de Edison, así que ¿por qué no le vende su proyector? Le irá mucho mejor que si intenta competir con él. Creo que el propio Edison consideraba que podía firmar con su nombre lo que pasaría a conocerse como Vitascopio de Edison, porque en aquella época Edison es a la vez el nombre del individuo y el de la compañía. Podía ser ambas cosas en función de las circunstancias. Y en este caso, el Vitascopio era un invento propiedad de la compañía Edison. Aclamado por la prensa como el último juguete del genial inventor, el Vitascopio se estrenó el 23 de abril de 1896 ante el público del Auditorio Coster and Bayall de Nueva York. Las imágenes pintadas a mano se proyectaban sobre una pantalla de 6 por 4 metros. Edison apadrinaba así el inicio oficial de la industria cinematográfica americana. Cuanto más analizamos las capas de la obra de Edison, más nos damos cuenta de que parte de su genialidad consistía en ver cómo los logros, ideas, fracasos y pequeños hallazgos de los demás podían conectarse entre sí para hacer avanzar sus propios proyectos. El método de Edison consistía en reunir todas esas ideas, esos arroyos originados o alimentados por toda clase de gente, y construir un acueducto para encauzar el río. Una tarde de domingo de enero de 1903, Thomas Edison, que ya tenía 55 años, recibía a un nuevo miembro del Departamento de Investigaciones Químicas con este sabio consejo. Nada que valga la pena funciona por sí solo. Tienes que ser tú el que lo haga funcionar, maldita sea. Ese era más o menos el credo de Edison. Como diría un conocido, Edison pronuncia las palabras trabajo y trabajar como otros dirían rezar o religión. Menos de 5 años después de abandonar la mina de Ogdenburg, el inventor ya tenía media docena de nuevos proyectos pendientes y había adoptado la costumbre de dedicarles 80 horas semanales en su laboratorio. En las ruinas de Ogdenburg, y empleando prácticamente la misma maquinaria y las mismas técnicas, había creado una fábrica de cemento que un día se usaría para construir el estadio de los Yankees y daría pie a un gran plan para construir viviendas de cemento de bajo coste.
Además, estaba absorto en el desarrollo de una batería recargable, ya que creía que el futuro del transporte estribaba en el automóvil eléctrico. Y una vez más, resucitó el fonógrafo, esta vez para uso doméstico. Gradualmente el complejo de West Orange se expandió hasta incluir una manzana entera de nuevos edificios, donde 1000 hombres y mujeres se afanaban en producir grabaciones y manufacturar cilindros de grabación. También se disputaban la atención del inventor, la producción cinematográfica que ahora abarcaba películas más largas y narrativas, la fabricación de bombillas, motores de ventilador, equipo médico y toda clase de aparatos variados. Y además supervisaba personalmente todos los detalles de su emporio empresarial, que en 1911 se convertiría en una marca internacional, Thomas A. Edison Incorporated. En sus anuncios, la compañía de Edison daba el protagonismo al nombre de Edison, como si el inventor se plantara en el muelle de carga de las fábricas para bendecir personalmente cada una de las cajas que salían de ellas. Ponía su cara, su nombre y su firma en toda clase de productos. Estamos realmente ante el origen de la conciencia de marca, tal y como la conocemos hoy. El nombre de Edison cobró tanto valor que el inventor se vio cada vez más a menudo en la situación de tener que desautorizar su uso indebido. Y cuando su hijo Tom vendió su famoso apellido a una compañía homeopática de dudoso pedigrí, Edison le ofreció pagarle un sueldo si accedía a cambiárselo. Por $25 semanales, el tocayo del inventor Thomas Edison Jr. pasó a ser conocido profesionalmente como Barton Willard. Es curioso que se disputara con su hijo, que obviamente también se llamaba Edison. Eso demuestra que era muy consciente de ser una marca, casi en el sentido contemporáneo. Resultó ser una estrategia ganadora. A medida que la tecnología desempeñaba un papel cada vez mayor en la vida americana y cada vez más hogares poseían un teléfono en el recibidor, toda clase de electrodomésticos en la cocina y un coche aparcado a la entrada, Edison se fue consolidando en el imaginario colectivo como el principal inventor de la nación. La tecnología era un espectáculo en sí misma. Se estaban desarrollando toda clase de cosas que literalmente transformaban la vida de la gente. Y la opinión pública identificaba esta nueva era eléctrica con Edison. Tanto es así que en ocasiones se le atribuían cosas que no había inventado él. Si alguien en una fiesta me pregunta qué hago y le digo que soy inventor, solo le vienen a la cabeza dos personajes. Uno es Thomas Edison y el otro es el chiflado de las películas de Regreso al Futuro, que no deja de ser una especie de parodia de Edison. Edison tuvo el mérito de crear la figura del inventor. Tras cantar las alabanzas de su olla a presión, su lavadora y su gramola, una ama de casa de Kansas le escribió una vez: «Le ruego acepte la gratitud de una mujer sinceramente agradecida. En nombre de todas las mujeres de ciudades de provincias, gracias por satisfacer nuestros deseos y nuestras necesidades más básicas». Todo comenzó a primera hora de la tarde del 9 de diciembre de 1914. El inmenso incendio, desatado por una explosión en el laboratorio cinematográfico, se fue extendiendo a todas las estructuras del complejo West Orange, cobrando fuerza y alimentándose de las sustancias químicas empleadas en la fabricación de los cilindros para fonógrafos. Podían divisarse las llamas desde Newark, a 11 kilómetros. Durante toda la tarde, Edison vio cómo una constelación de compañías de bomberos locales se esforzaba por contener el incendio, que pronto engulló 4 manzanas. A las 10 de la noche ya había hecho una lista de todo lo que tendría que hacer para reconstruir las instalaciones. Como diría un reportero que había venido a cubrir el incendio: «Estoy bastante quemado, pero mañana, en cuanto conozcamos la magnitud de la situación, me pondré manos a la obra».
Aunque el laboratorio principal estaba intacto, por la mañana casi todo el resto del complejo de West Orange era un montón de escombros carbonizados. Edison no se amilanó. Cuando le informaron de que los daños ascendían a unos $5 millones, se rió y dijo: «Tendré 67 años, pero pienso volver a empezar mañana mismo». En los próximos años vemos a un Edison más relajado. Cada vez pasa menos tiempo en su complejo de West Orange, que terminaría siendo reconstruido, y dedica más tiempo a interpretar el papel de famoso. Mary tenía un corderito, sus pulgas eran blancas como la nieve. Allá donde fuera Mary también iba siempre el corderito. A menudo se dejaba ver pateando el campo en compañía de otro héroe americano, Henry Ford, quien de joven había trabajado brevemente para la Edison Illuminating Company de Detroit y desde entonces idolatraba al gran inventor. Tal y como lo contó Ford, una vez habló con Edison de sus ideas para el automóvil. Edison echó un vistazo a sus planos y le dijo: «Adelante, creo que has encontrado la solución». Claramente Ford veía a Edison como un modelo a seguir. Y al final se hicieron amigos. Los dos hombres se hacían llamar los vagabundos. Todos los veranos se echaban a la carretera en compañía del naturalista John Burroughs y el magnate de los neumáticos Harvey Firestone. Generalmente era Edison quien encabezaba la comitiva, que incluía una cocina de camping, una tienda para las comidas, un servicio de lavandería y un equipo de cámaras del departamento de publicidad de Ford. Para la segunda escapada anual, que también incluía a las mujeres, la prensa les pisó los talones. Eran unos fenómenos mediáticos de primera categoría. Tenía algo nostálgico imaginarse a esos 4 hombres acampando en el bosque, cocinando y haciendo café. A la gente le encantaba escuchar esa clase de historias. Mira, esos vejetes siguen dando guerra. Azuzados por la extensa publicidad, los detalles de las aventuras de los vagabundos se convirtieron en la comidilla nacional. Los entrecots que se servían para cenar, los debates alrededor de la hoguera sobre Mozart y Shakespeare, o el hecho de que un año los Firestone se llevaron incluso a su mayordomo. Cuentan que una vez uno de los coches les estaba dando problemas, así que pararon en una pequeña ciudad y un mecánico les dijo: «Vaya, parece que es un problema del sistema eléctrico». Y Edison le dijo: «¿Qué va? Soy Thomas Edison. Le he echado un vistazo al sistema eléctrico y está perfecto». El tipo se le quedó mirando, volvió a mirar el coche y dijo: «Vale, ya lo sé, es un problema del carburador». Y Ford dijo: «No, soy Henry Ford, he examinado el carburador y no le pasa nada». Y el mecánico miró a John Burroughs, que tenía una barba así de larga, y le dijo: «¿Y usted quién es? ¿Papá Noel?». Había alcanzado ya un estatus casi de mito. No podía salir a la calle sin que alguien le rindiera homenaje. Una encuesta lo nombró el americano vivo más importante. En otra superó a Theodore Roosevelt y William Shakespeare como el hombre más importante de la historia. Dio pie a una medalla del Congreso, un sello conmemorativo y hasta una canción titulada Thomas Edison, el hombre de los milagros. Cada vez que un periodista, un político, un particular, un inventor reflexiona sobre el proceso de invención, archiva la respuesta en una carpeta llamada Thomas Alva Edison. Y es un tanto exagerado. En gran medida, Edison debe su estatus al lugar que ocupó en su época, al impacto que tuvo, pero nunca se tiene en cuenta sus fracasos o a todos los colaboradores que alimentaron el río de sus invenciones. En vez de eso, tendemos a imaginárnoslo solo en la cima de una montaña, como el inventor por antonomasia. Se le considera un sabio. Si buscas una gran cita sobre un tema dado, se la pides a él, aunque no haya ningún motivo por el que él tenga que saber nada del asunto. En sus últimos años casi llegó a parecer relajado, si es que nos podemos imaginar a Edison relajado. Iban periodistas a su casa y le hacían entrevistas sobre todo lo que se les ocurriese. ¿Qué opina de la teoría de Einstein?
No opino nada de la teoría de Einstein, porque no la entiendo. En 1926, a sus 79 años, Edison se jubiló oficialmente de la Thomas A. Edison Incorporated. Pasó las riendas al mayor de los hijos que había tenido con Mina, Charles, y se instaló de manera más o menos permanente en su hogar en Fort Myers. Que tengas un buen día. ¿Cómo? Que tengas un buen día. No contento con dormirse en sus laureles, tras registrar a su nombre más de 1000 patentes, se mantuvo ocupado con otra ingeniosa campaña: descubrir y cultivar una fuente doméstica de caucho. Casi completamente sordo, aquejado de una enfermedad renal y una persistente dolencia digestiva, Edison había prescindido por completo de la comida, en una suerte de experimento médico, limitando su dieta a varios puros al día y una pinta de leche cada 3 horas. Como dijo, empecé mi vida bebiendo leche y supongo que así es como acabaré. Al volver a West Orange en 1931, tras pasar el invierno en Florida, se encontraba tan debilitado que prácticamente se veía incapaz de trabajar. A principios de septiembre empezaron a fallarle los riñones. Para finales de ese mes se vio obligado a guardar cama. A medida que empeoraba la salud de Edison, los reporteros se fueron agolpando en West Orange, ocuparon el garaje y lo convirtieron en una oficina de prensa. Aquello duró varias semanas. Había tanta expectativa que el menor cambio en su estado, la menor palabra de su médico, enseguida daba la vuelta al mundo. Los noticiarios reflejaban un grado de fama que hoy nos cuesta imaginar. La noticia del fallecimiento de Edison el 18 de octubre de 1931 provocó unas efusiones que raras veces suelen destinarse a los mortales. Llegaron condolencias de todo el mundo, de jefes de Estado, organizaciones civiles, colegiales. En todo el país los periódicos publicaron piezas especiales relatando no solo la muerte del inventor, sino la para entonces ya conocidísima historia de su vida. Los empleados de la fábrica de West Orange, Nueva Jersey, rindieron un último homenaje al genio que libró al mundo de las tinieblas. Durante 2 días y 2 noches se instaló la capilla ardiente de Edison en la biblioteca de su laboratorio de West Orange. Delante del féretro desfilaron más de 50.000 personas para rendirle homenaje. A la tercera noche, a petición del presidente Herbert Hoover, los radioyentes de todo el país apagaron sus luces al unísono. La oscuridad debía ser un recordatorio de cómo habría sido su vida de no haber existido Edison. Fue casi una catástrofe de magnitud bíblica. Se ha ido el inventor de la luz, se ha apagado la luz. Esa clase de discurso. Porque era el creador de una tecnología que ahora formaba parte de la vida diaria de todo el mundo. A lo mejor no todo el mundo tenía en casa un fonógrafo que le hubiera cambiado la vida. A lo mejor no todo el mundo tenía luz eléctrica, pero pronto la tendrían. Thomas Edison nació en un mundo que aún no estaba industrializado. Las casas se iluminaban con velas o lámparas de queroseno. No se podían grabar las voces, los sonidos o los movimientos. El mundo que dejó Edison al final de su vida era un mundo que ya estaba a medio camino del mundo que conocemos hoy. En los días que siguieron a la muerte del inventor, el periodista Walter Lippmann escribió: «Es imposible medir la importancia de Edison sumando los inventos concretos a los que está asociado su nombre. Edison demostró que todo podía cambiarse y todo podía ser controlado». Solemos concebir el acto de la invención como el momento en el que uno dice «Eureka», se le enciende una bombilla, ha tenido una gran idea y en eso consiste inventar. Pero para Edison ese no era más que el punto de partida, porque no solo tenía ideas y construía aparatos que funcionaban en su laboratorio, sino que los comercializaba. Y lo hizo en incontables ocasiones. Es el inventor del proceso moderno de innovación.
Había un dinamismo, una aceptación de las ideas nuevas que hizo de Estados Unidos el inventor del mundo. Y en ese país, el hombre que practicó la invención como negocio, como fin en sí mismo, fue Thomas Edison. Tenía una imaginación insaciable, una necesidad insaciable de idear cosas interesantes. Y creo que son rasgos que siguen formando parte de nuestro carácter. El hecho de imponerse metas y ser innovador. Son cosas arraigadas en nuestra forma de ser. Thomas Edison encarna el espíritu emprendedor de nuestra cultura. Nos encanta la inventiva. Creo que en gran medida tiene que ver con que Estados Unidos es un país que se ha inventado a sí mismo. Y creo que por eso adoramos a la gente que es capaz de crear algo de la nada. La gente que coge un sueño, un brillo de ilusión que tenemos en la mirada y lo convierte en algo concreto. Algo que nos cambia la vida a todos.